La asambleísta es la presidenta de la Gracias, Comisión señorita del Régimen Presidente, Económico. señoras y señores legisladores y sobre todo a la ciudadanía ecuatoriana que nos sigue por medio de las diferentes plataformas digitales. Señorita Presidenta, le pido que por medio de Secretaría nos permita proyectar las diapositivas. Autorizado. Gracias, señorita Presidenta. La Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control ha trabajado con responsabilidad y el compromiso que nos caracteriza en un proyecto de ley que unificó por unidad de materia 16 proyectos, la gran mayoría de periodos legislativos pasados, inclusive anteriores a la última gran reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero del año 2021. En ese contexto se han estudiado, analizado e incorporado propuestas que responden a la realidad actual del sistema financiero nacional, evitando la dispersión normativa, la contradicción y sobre todo el anacronismo. Por el tiempo vamos a puntualizar solo las más importantes que entre ellas se destacan. Que esta reforma legal crea el Comité de Estabilidad Financiera, que será conformado por distintas entidades de control, regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por la estabilidad financiera de la economía nacional. Este comité será también una instancia de coordinación que vele por la oportuna gestión de riesgos financieros y la estabilidad de la economía nacional, mediante una actuación oportuna y eficaz para la preservación o recuperación de la estabilidad financiera en el Ecuador. Hemos incluido, colegas legisladores, reformas que fortalecen las funciones de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estas instituciones de control podrán ordenar y exigir a las entidades financieras medidas para preservar su liquidez y su capacidad patrimonial, con la finalidad de que éstas puedan asumir posibles pérdidas, ponderando el riesgo y contingencias que se puedan presentar. Además, la Comisión de Régimen Económico, que es una comisión consciente con la realidad del país y con las múltiples crisis que ha tenido que atravesar, desde pandemias, paralizaciones y el actual tema energético, todo lo descrito y más ha abonado en preocupaciones legítimas en los sectores productivos. Por esta razón, se dispone a asegurar que las tasas de interés no resulten en prácticas abusivas que perjudiquen a los usuarios del sistema financiero nacional. Las tasas de interés deben garantizar el acceso equitativo a los productos financieros. La Junta de Política y Regulación Financiera tendrá la obligación de fijar una tasa de interés máxima especial para créditos de interés social perteneciente al sector de microcréditos, la misma que deberá contar con el dictamen previo favorable del ente rector de finanzas públicas en el caso de la banca pública. Los procedimientos para la fijación de las tasas de interés deben tener los respaldos técnicos correspondientes y deben ser transparentes, garantizando la solidez y la estabilidad financiera. Respecto a la condonación de obligaciones crediticias, que actualmente es una facultad de la o el presidente de la República, se incluyen las multas que pudieran generar las obligaciones dentro de la facultad de condonar deudas con la banca pública. Esta medida será aplicable de acuerdo a criterios de elegibilidad, priorización y el control establecidos en el decreto ejecutivo de condonación correspondiente y se implementará con un enfoque de apoyo a sectores vulnerables o prioritarios, bajo un esquema gradual que priorice a los beneficiarios en función de sus condiciones socioeconómicas, con énfasis en la transparencia y en el control de los recursos públicos. Las y los usuarios del sistema financiero nacional son la razón de ser de esta ley. En consecuencia, se han incluido reformas para que las entidades del sistema financiero nacional y del sistema de auxiliar de pagos sean responsables de que sus actividades y servicios cumplan con las condiciones que la publicidad que emitan. Así se combatirá la publicidad fraudulenta. Los órganos de control y supervisión, así como el Banco Central del Ecuador, realizarán el seguimiento sobre las denuncias presentadas por los usuarios del sistema,
respecto de publicidad fraudulenta y deberán informar y advertir a la ciudadanía sobre las prácticas fraudulentas en el ámbito financiero, de servicios y de medios de pago. Esta ley propone ampliar el registro de datos crediticios a otras obligaciones distintas a las operaciones crediticias, siempre y cuando sean obtenidas de fuentes de acceso público o sean proporcionadas por el usuario del sistema financiero. Esto de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, para proteger al usuario y su información, y al mismo tiempo ampliar la información de datos crediticios que disminuirá el riesgo y tendrá como efecto la disminución de las tasas de interés al existir un menor riesgo. Como un mecanismo de prevención, se reforma la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria y se modifica el seguro agroalimentario, que busca proteger la inversión en los cultivos y demás producción agrícola. Se crea el seguro ganadero, que tiene como objeto proteger la actividad ganadera ante riesgos naturales, riesgos sanitarios y riesgos de mercado. Su financiamiento será con contribución estatal, de organismos de cooperación internacional y de las y los asegurados. Las y los ecuatorianos necesitan en estos momentos de alivio financiero, que tengan un impacto positivo en la economía de las familias. En este sentido, esta ley permite que las cuotas de los créditos de personas naturales y microempresas puedan diferirse hasta por un periodo de 90 días, manteniéndose la tabla de amortización original, sin acumulación de intereses adicionales ni penalidades. Es decir, esto ya no queda a discrecionalidad de nadie, ya será establecido por la ley. Debo resaltar el interés y seriedad con la que se ha dado trámite a este informe para primer debate. Y me refiero a cada uno de los miembros de la comisión que presido, e incluso de asambleístas que, sin ser miembros de la comisión, han estado presentes con sus observaciones y criterios. Este informe para primer debate ha sido aprobado por unanimidad. Este debe ser el actuar siempre de las y los legisladores, que sin importar la bancada o partido político que representemos, se debe entender que los 137 asambleístas representamos a todas y todos las y los ecuatorianos. Tengan la certeza, señores y señoras asambleístas, que mi compromiso como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su regulación y control, será trabajar en conjunto con los demás miembros de la comisión y el equipo técnico, en seguir construyendo con las observaciones que presenten esta tarde un texto normativo serio y que responda a las necesidades de las y los ecuatorianos. Hace semanas atrás, algunas asambleístas se pronunciaban que las reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero dormía el sueño de los justos dentro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Bastaba ver con la agenda parlamentaria diaria que nos entregan dentro de nuestros correos electrónicos para saber que estas reformas se vienen trabajando hace meses atrás con la mayor responsabilidad y compromiso que amerita el país. Razón por la cual me complace informarles que se unificará para el informe de segundo debate a este proyecto de ley, el proyecto de ley orgánica para la efectiva recuperación de recursos públicos, en base al principio de unidad de materia, para tratar reformas al Código Orgánico Administrativo sobre iniciativas también de alivio financiero. Se convocará y recibirá en Comisión General a las instituciones públicas y privadas pertinentes para escuchar sus propuestas de alivio financiero y de cómo podremos ejecutar de forma más eficaz los seguros agroalimentarios y ganaderos. En definitiva, señor presidente, colegas legisladores, aquí estamos y la Comisión de Régimen Económico está trabajando por el bien común. Jean-Jacques Rousseau, con gran acierto, sentenció que el gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos. Sigamos defendiendo con esta fuerza común a quienes depositaron su confianza en nosotros y nosotras, las familias ecuatorianas.
Compañeros legisladores, les invito nuevamente a presentar el día de hoy las observaciones de este informe para primer debate para que sean consideradas en el informe para segundo debate, y las puertas de la Comisión de Régimen Económico y Tributario siempre están abiertas para los miembros y no miembros de la comisión para que presenten sus observaciones. Para que nadie ponga de excusa que al no ser miembro de la comisión no ha podido presentar observaciones, porque nosotros somos respetuosos con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como el Reglamento de Comisiones Permanentes. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra.